Hola, ¿qué tal? Paz y bien. Nos encontramos nuevamente para compartir otro capítulo de este Camino de Alabanza, en el cual estamos desarrollando una serie de programas con testimonios de laicos aquí en la provincia de Santa Fe, en la República Argentina, en esta ciudad de Esperanza. Son laicos que, han tenido un encuentro fuerte, personal con Cristo Jesús vivo a través de la comunidad de convivencia con Dios, esta escuela de espiritualidad que ya dije, que fue fundada por el padre jesuita argentino Alberto Ibáñez Padilla y que se ha extendido a varios países de América y también de Europa. Hemos tenido testimonios muy edificantes y muy hermosos y enseñanzas también de parte de algunos laicos. Y en esta oportunidad queremos dar la bienvenida a dos jóvenes que son de esta región, uno que es Sergio de Santa Fe de la Veracruz, de la capital de la provincia, y otra que es Clary, que es de aquí de la ciudad de Esperanza. Así que, ¿cómo están? Gracias por compartir este momento y la idea es que de alguna manera podamos compartir con la audiencia, con los televidentes, con los jóvenes que nos miran, cómo se fue desarrollando esta invitación de Jesús a un encuentro más personal. En primer lugar, Sergio, ¿vos qué edad tenés? 26 años. 26 años, vivís en Santa Fe de la Veracruz. Santa Fe capital. ¿Y estudiás y trabajás? Estudio y trabajo, estoy estudiando terapia ocupacional y trabajo en un maxi kiosco. Ajá, muy bien. ¿Y vos, Clary, tenés? Tengo 24 años, vivo acá en Esperanza con mi familia. Voy a empezar a estudiar este año el profesorado a nivel inicial y también esta semana empiezo a trabajar cuidando un nene para ir despertando más mi vocación. Tu vocación, claro, a la docencia. A la docencia. Empezando con niños pequeños. Así es. Además estudiaste también terapia ocupacional unos años, Estudié ¿no? terapia ocupacional. Bueno, ciertamente en ambos casos se dan que han hecho ya la convivencia con Cristo, con Pablo, con Pedro, ¿no es cierto?, con María, y creo que también con el Espíritu en tu caso, y vos también, ¿no es cierto? De repente las historias de ustedes son distintas. Por ejemplo, Sergio me contaba que es miembro de una familia numerosa y que por alguna razón los padres se habían alejado de la iglesia y que los últimos dos hermanos, vos y tu hermana mayor, no habían sido bautizados. Y que decidiste vos, teniendo 12 años, recibir el bautismo con la primera comunión. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Por qué se dio ese paso? Creo que de algún modo, ahora haciendo un discernimiento así, calculo que como mis compañeros de colegio tal vez estaban empezando también a tomar la comunión, preguntas surgían en mí, por ejemplo diciendo, ¿por qué ellos van y yo no? O sea, creo que surge no con pleno conocimiento de lo que es el bautismo, de lo que sino más bien como una necesidad de pertenencia. Exacto. Al grupo. A la tribu se decía en sociología. Claro. Entonces. ¿Y tu familia cómo tomó esa decisión tuya? Mi papá lo tomó así medio como de sorpresa. A mi mamá, sin embargo, le alegró, ¿no? Le pareció una decisión media extraña, ¿no? Porque en un chico de 12 años no se plantea esa clase de cuestiones y de interrogantes. Pero yo, al estar firme en mi decisión, mi mamá dijo, me apoyó y empecé a ir a catequesis. Cuando empecé a hacer catequesis, me bautizaron, hice el primer año, me bautizaron y ya después, cuando terminé el segundo año, tomé la comunión. Mi papá estuvo presente en mi bautismo, o sea, él es muy respetuoso de las cuestiones, pero no Claro, de todas maneras el Señor en ese momento iniciaba en vos todo un proceso del cual ya hablaremos, que de alguna manera tiene un punto de inflexión cuando a los 16 años haces la convivencia con Cristo de 6 días. Evidentemente es un impacto muy fuerte, que de eso nos vas a hablar ahora. Mientras vos seguramente que tendrás una historia, si se quiere, más tradicional, más de familia nuestra de clase media en Argentina, en donde tradicionalmente los chicos toman su primera comunión a los 10 años y se confirman y todo eso, ¿no es cierto? Así es. En un estilo más bien de tipo sociológico, de fe, más que de conversión y de experiencia de un Cristo vivo. ¿Más o menos es así o no? Es así. Es la costumbre de que toda familia manda a sus hijos. Claro.
a que participen en la iglesia y cumplan con lo que es la catequesis y la confirmación. Claro, y cuando termina la confirmación, la abuela dice, bueno, ya está. Ya está, terminó. ya terminó, cuando en realidad estábamos empezando, ¿no es cierto? Y también así con el tema de mandarlo a los colegios religiosos y todas esas cosas. Pero, ¿cuándo es que vos te das cuenta que había, en el caso particular tuyo, un llamado, ciertamente, a un encuentro más personal con el Señor? ¿En qué momento te diste cuenta? En mi caso fue en la secundaria, cuando tenía 16 años. Una amiga me invitó muchísimas veces a un grupo de oración de la Renovación Carismática. Yo insistía en no participar y no participar, pero insistió tanto, pero tanto insistió que yo vaya, que bueno, un día de cansada que estaba de escucharla fui. Y fue un grupo de oración de jóvenes nomás, en donde la oración que a mí me asombró porque era una oración como yo venía haciendo, porque mi mamá me enseñó a orar. ¿Tu mamá te enseñó a orar? Mi mamá me enseñó a orar. ¿De pequeña? De pequeña. ¿Y cómo te enseñó a orar tu mamá? Mi mamá rezaba el Padre Nuestro. Claro, como todas las madres. Pero yo naturalmente oraba como se oran en los grupos carismáticos. Ah, naturalmente. Y pensaba que estaba loca, yo misma. Ah, qué bien. Yo misma lo pensaba. Bueno, si eras consciente de tu locura es importante. Sí, así que entrar al grupo de oración ese día y ver y estar en esa oración, que era como la que yo venía haciendo, fue muy... Dijiste, son muchos más los locos de lo que yo pensaba. Claro, tan equivocada no estaba, pensé. Claro. Y a los 3 meses hice mi convivencia con Cristo. Claro. Siempre es bueno aclarar que hablamos de una locura ciertamente tocada por el Espíritu Santo, ¿no? Porque evidentemente uno sabe que la renovación católica nos tiene que ir llevando por cauces cada vez más maduros y más contemplativos. Y ahí es donde yo hago hincapié en que la convivencia con Cristo, que es la primera de la serie, tiene todos los pasos de un seminario de vida, entonces tiene mucha, ¿cómo decir?, así, mucha efusión, mucha cosa, si se quiere, emotiva, ¿no?, sentimental, que te toca hasta lo más hondo. Me imagino que a los 16 años, cuando hiciste convivencia con Cristo, fue un golpe, un garrotazo, ¿no?, como un encuentro con una persona que te amaba incondicionalmente, Jesús, ¿no? Sí, en mi convivencia con Cristo me tocó más hondo. Yo un año antes, a los 15, había hecho otro retiro, de los que se llama Retiro de Impacto, un retiro de 3 días, en el que me lo presentaban a Cristo, todo el sacrificio que había hecho, y uno de cierta manera es como que lo asimila, pero intelectualmente. Sí, a nivel racional. En la convivencia con Cristo yo pensaba que iba a seguir este hilo así. En este retiro que hice a los 15 años, era un retiro solamente de hombres, cantábamos, había mucha alegría, digamos, mucha fraternidad, o sea. Y en la convivencia con Cristo fue distinto, porque me tocó hacer con hombres, con mujeres. Yo tenía 16 años, mis compañeros de habitaciones tenían 70, 50, y sin embargo, como todo, fue equilibrado según el Espíritu, ¿no? Se vivía un clima de profunda comunidad, profundo amor. Me decías que habías tenido mucha sanación interior en esa convivencia, ¿no? Y sí, uno cuando es chico, yo vivo en un barrio en el que es medio difícil, ¿no? Así como el sentido de pertenencia a un grupo me llevó a bautizarme, este sentido de pertenencia también me llevaba a parar en las cosas bellas que Dios había creado, como decía San Agustín, ¿no es cierto? Pero fue Dios quien sutilmente me fue llevando, así. Te sanó en ese aspecto afectivo, de la emotividad. Claro. Y además me fue liberando de ciertos apegos que iba teniendo y que no. En mi convivencia con Cristo, con todo mi pesar, dije, Señor, liberame de mis amistades, porque yo no puedo librarme. De la pandilla, digamos. Claro, o sea, uno crea vínculos, afecto. Sí. Entonces yo por esa afectividad no podía despegarme. Entonces le dije, Señor, y creo que eso también fue parte de ese proceso de sanación, ¿no es cierto? Además, que tengo los padres separados. Ajá. Entonces discusiones y momentos difíciles que
¿Tus padres se separaron después de la convivencia con Cristo o antes? Se separaron antes. Tenía yo 14 años cuando se separaron. Poco después de tu bautismo, entonces. Claro. Y en el caso tuyo, Clary, ¿cómo podés resumir de alguna manera tu experiencia de la convivencia con Cristo? Con 16 años como tenías, prácticamente la misma edad. En mi caso, la convivencia con Cristo, además de ser sanadora, fue liberadora, fue encontrarme con Dios y sentirme amada por Él, en donde pude ir conociéndome a mí misma o empezar ese camino de conocerme a mí misma y conocerlo a Él. Fue liberadora porque antes de esa convivencia yo no usaba una pollera, no tenía el cabello suelto, tenía otra forma de vivir. Y gracias a la convivencia con Cristo, y yo veo la diferencia en una foto que me saqué antes de ir a la convivencia y una foto que tengo antes de ir a la convivencia con Pablo. Ajá. En cómo llego una y cómo llego a la otra. Claro, claro. Y el cambio... Como estabas atada por muchos estructuramientos de temperamento, familiares, culturales, quizás. Así es. Y el hecho de que mi familia, mis padres, mi mamá sí, pero mi padre sobre todo, no comparta la iglesia toda la vida de fe, al contrario, la combata. ¿Así? Así. Yo creo que en esa convivencia el Señor me fue liberando de un montón de ataduras y apegos que yo tenía para poder seguir caminando. Claro, y comprenderlo a Él y amarlo así en y su rebeldía, hasta que bueno, ¿no? Y se me podrían de alguna manera resumir en una o dos frases la experiencia de las otras convivencias. Por ejemplo, bueno, Pablo, Pedro, hacemos uno y uno. Por ejemplo, a ver, convivencia con Pablo, ¿qué te dejó? Convivencia con Pablo, creo que la palabra es misión. Misión, claro. Es como el llamado del Señor a trabajar por Él, ¿no? ¿Y en tu caso? ¿De Pablo? Pablo, sí. La convivencia con Pablo fue, sí, misión y salir al mundo a llevar lo que Él me lleve. Está. ¿Y Pedro, tan especial en tu caso por Santa Fe, por la iglesia de Santa Fe? ¿Pedro? Sanación, pero no interior. Sí, toda la sanación es interior, ¿no? Pero sanación de la imagen del clero, de la iglesia, de una iglesia por ahí herida, y también fortaleza de cimientos espirituales, o sea, la iglesia interna. Claro, exactamente. ¿Y en tu caso? En mi caso, además de amar a la iglesia, es sentirme unida a ella y que no mi parroquia. Sí, sí. Soy la iglesia. Claro. Y también en que en ese basar la fe. Uh-huh. Aunque no vea, aunque no entienda, aunque no escuche, yo te sigo. Ahí está. Y entonces damos el salto a la primera, digamos, convivencia llamada de alguna manera contemplativa, que es la convivencia con María. Que la hiciste, me dijiste, como en tu caso, creo que varios años después. No, la convivencia con Pablo la hice en el 2000, Ajá. Año 2000, y la convivencia con Pedro en el 2005. 5 años después. 5 años después hice Pablo, Pedro. De Pedro a María la hice 2 años después, en el 2007. 2007. ¿Qué te dejó la convivencia con María? La palabra es hágase. Ajá. Se podría decir. Hágase. Y bueno, y creo que la convivencia con María, si no me equivoco, la hemos compartido nosotros, ¿verdad? Yo como asesor. Así es, en el 2005. Sí, una convivencia un poquito especial fue, ¿no? Pero al menos María estaba y el Señor también. Bueno, ¿y qué te dejó esa convivencia? Lo que me dejó fue llevarme a un grado de oración diferente de lo que venía viviendo, de entregarme a que el Señor haga lo que Él quiera, ya no buscar yo, sino que dejar que Él haga. Y sí, encontrar en María un ejemplo a seguir en mi casa. En tu casa. En el silencio de María, poder llevar a Jesús y combatir, pero desde el amor. Ajá. Que claro, que es la mejor forma de combatir, digamos, entre comillas, ¿no? Desde el silencio de María, que es un silencio operante, no es un silencio cobarde ni tampoco un silencio indiferente, es un silencio operante desde el amor, ¿no? El amor que crea, que engendra y que da luz a Jesús, ¿no?
Tu papá con los años siguió firme en su... Sí, es combatiente, sí, muy bien. Y después viene la convivencia entonces con el Espíritu Santo que hiciste hace poquito. Hace poquito, en enero. Pero me decías que en la convivencia con María se dio también un hecho muy especial, ¿no? Sí. Conociste a la que actualmente es tu novia. La que actualmente, o sea, yo ya la conocía. Ya la conocías de la comunidad, ¿no es cierto? Pero es como que el Señor nos fue regalando, además de dones, carismas, verla a ella como un don, como un regalo de Dios. Y descubrir en ella también la imagen de María, ¿no? ¿Fue algo mutuo? O sea, ¿quién dio el primer paso para decir me gustaría mucho? En realidad, a partir del tercer día de la convivencia con María, ella dice que yo me le acerqué y que le dije, el Señor en esta convivencia me está confirmando que la vocación que Él quiere para mí es la del casamiento, ¿no? La del matrimonio. La del matrimonio. Y ella a partir de ese mismo día, pero a la mañana, es como que ya me empezó a ver distinto. Ella estaba ayudando, colaboraba en la cocina, iba, venía, traía cosas. ¿Y a vos te gustó la comida que hacía y dijiste? Y al hombre se le entra por el estómago. Claro, sí. No. Y ella me dejó un regalito, ¿me acuerdo? Yo estaba en una contemplación cuando vengo, y me dejó un regalito, me decía una frase de María muy linda, y el último día para irme, yo le escribo una carta. Y en esa carta yo digo, bueno, Señor, que sea tu voluntad, yo le escribo. Y le escribía que tenía experiencia de oración con ella. O sea, como que el Señor de alguna manera me mostraba su corazón. Ajá. Y me mostraba su servicio y todo eso. Y le escribía algunos acontecimientos que ella justamente en su estado espiritual estaba viviendo. Pero yo sin darme cuenta. Y es como que de alguna manera... el Señor fue tejiendo esta realidad tan linda. No, y además o sea, lo contás de una manera como que el Señor va manifestando esto, ¿no? Y la convivencia con el Espíritu que hiciste hace apenas un mes, un poquito más de un mes, ¿qué te regaló? La convivencia con el Espíritu me dejó como enorme gracia el experimentar a Dios en su... o sea... todopoderoso, omnipotente, y descubrirme yo tan pequeñito que me anonada, digamos. Uh-huh. El descubrirme tan chiquito, tan nada y tan amado. O sea, cómo en mi pequeñez sentir, ¿no?, la presencia de Dios de un modo único, especial, transformador, vivificante, constante. ¿Esto lo has podido compartir en tu familia, con tus hermanos? No digo esto solamente esto, sino lo que fuiste viviendo en estos años. En estos años. Uh-huh. Cada vez que yo volvía a un retiro me preguntaban, ¿cómo te fue? Y yo le decía, bien, convivencia con Cristo, convivencia con Pablo, me fue muy bien. En la convivencia con Pedro me fue genial. Y así pero uno no puede, al menos... compartirle en esta clase, compartirles estas experiencias. Uh-huh. Tal vez por miedo propio de que no la puedan llegar a comprender, que piensen que estoy loco, que de hecho estoy loco. Por el Señor. Por el Señor, amén. Pero bien lo dice la palabra, ¿no? El mundo no conoce al Espíritu Santo, ustedes ya lo conocen. Claro. De todas maneras, ellos habrán captado en vos una alegría, una disponibilidad distinta. ¿Y la convivencia con el Espíritu en tu caso? Además de experiencias parecidas a las que contó Sergio, yo lo más claro que me dejó la convivencia fue la convivencia con el Espíritu, tener los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Bueno, y a partir de esto que estás diciendo, ahora llega la pregunta. Vos vivís en una ciudad, trabajás, tenés amigos, amigas, evidentemente los días lunes tenés un grupo de oración de la comunidad de conviventes, vos también tenés un grupo de oración, una comunidad en la cual compartís la oración, la vida, etcétera, etcétera. Pero también ustedes por su trabajo, por su estudio, por lo que sea, comparten con gente de su edad, o más o menos edad,
que no están en la comunidad y no están tampoco en el camino del Señor. O sea, yo pregunto, ¿cuáles son los obstáculos mayores que ustedes encuentran en este compartir, en esta dimensión, digamos, de, ¿cómo llamarlo?, de tensión hacia el mundo, en este ir y volver al Señor y descubrir que uno está en un mundo difícil, que está alejado del Señor, que no conoce los criterios del Evangelio? ¿Qué han experimentado en esto como obstáculo y también como gracia, ¿no? Yo particularmente en los años que estuve en la facultad, siempre con prudencia, pero siempre tratando de mostrarle a mis compañeras, al grupo más cercanos, todo lo que las convivencias y todo lo que el Señor ha hecho en mi vida. He recibido de todo, porque ya al no comprender la vida que uno quiere llevar, lo que el Señor le va mostrando, he recibido risas, un montón de cosas por no comprender. Pero con el paso del tiempo, compañeras de la facultad han hecho retiros, algunas han hecho convivencias. Ellas realmente, lo que siempre me decían a mí y a una chica que vivía conmigo, es que se nota que tenés un encuentro con Dios. Ajá. Se nota que vivís en su presencia. Y empezaron a utilizar palabras que usábamos nosotras, que yo las escuchaba hablar y me llamaba la atención, de cómo realmente uno puede ser levadura. Claro, porque aparte, aunque rechacen, aunque ridiculicen, aunque se burlen, lo que sea, muchas veces lo hacen porque no pueden llegar a entender y a captar lo que está viviendo el otro. Y el ser humano, ante lo que no entiende, generalmente ridiculiza o se burla. Es muy común eso, o lo rechaza, ¿no? Lo que a ellas les llamaba más la atención era de que yo podía salir con ellas y no tenía necesidad, bueno, en mi caso justo a mí el alcohol no me gusta, entonces, claro, bueno, no necesitaba ni de tomar mucho alcohol, no necesitaba estar con un cigarrillo, no necesitaba estar en busca de nada en un boliche, porque claro, podía divertirme y disfrutar de su compañía. Sin aturdirte, compartir, dialogar y alegrarte sin aturdirte. Y en tu caso, esto que estoy preguntándole a Clary, ¿cómo se da? Las trabas, las dificultades al principio eran como molestias, pero después de vivir la bienaventuranza, ¿no? Esa bienaventuranza que dice, cuando ustedes sean perseguidos a causa de mi nombre, porque uno cuando es distinto a los demás, es como que los demás lo persiguen, justamente en burlas, en formas de pensar distintas. Pero sin embargo, cuando ellos les tocan vivir momentos, situación distintos, es como que el mundo los deja de aturdir y pueden ver otra realidad. Esa realidad que vive en ella, que vive en mí, que vive en vos, que es la realidad de que Cristo vive en cada uno. Y en esas dificultades ven a ese Cristo vivo. Me ven a mí bien, me pueden ver a mí mal, pero lo ven a Cristo principalmente. Entonces, como decía ella, se nota que vos tenés un encuentro con Dios, se nota que vos crees, se nota que vos rezás. Claro, y esto es importante. La vida de oración que ustedes llevan ahora, ciertamente no es más la del cumplimiento ni por obligación, sino que es una gratuidad que brota del corazón. No solamente la del grupo de oración una vez por semana, sino la oración personal, ¿no? ¿Cómo lo viven esto de la oración personal con Jesús a diario? Es una necesidad. Claro, lo buscan en la palabra, en el sagrario, en la Eucaristía diario. ¿Cómo lo vive cada uno? Bueno, mi oración es personal todas las mañanas y a la noche. Y después, la Eucaristía diaria, ahora en este último tiempo no, pero si no, sí, tenía Eucaristía diaria, porque era el alimento que necesitaba día a día para justamente afrontar en mi casa. Claro, ¿y en tu caso? En mi caso al principio lo veía como obligación. Ah, sí. Entonces, con mi acompañante espiritual le dije, me cuesta, le digo. Te lo digo porque es una realidad, ¿viste? Y yo calculo que muchas personas que tal vez están viendo esto piensan, sí, pero tenés que... es una obligación rezar. Y mi acompañante me dijo algo, dice, vos no lo tenés que ver como una obligación, sino como un compartir con tu amigo. Vos compartís con tu amigo un mate, un café, una charla. ¿Por qué no compartirlo con Cristo, que es tu mejor amigo? Entonces, cuando uno cambia la forma de ver,
también cambia la forma de hacer oración, claro, de ese charlar, de esa charla íntima con nuestro Creador, ¿no? Y dijiste acompañante espiritual, o sea que a esta altura ustedes tienen un acompañante espiritual que es un laico también, mayor, que es, digamos, que ustedes, crecido en la vida espiritual, que va buscando con ustedes, haciendo un discernimiento, lo que el Señor le va pidiendo a cada uno. Para que sepa los televidentes, cuando es un sacerdote se llama director espiritual. Cuando es un laico, crecido, maduro, preparado para eso, se llama acompañante espiritual. Y dentro de la comunidad de convivencia, pero no solo dentro de la comunidad de convivencia, sino que se le pide a todo bautizado que quiere crecer en la vida espiritual, es importante tener un acompañante espiritual, que no es un palenque para rascarse, como decía el Martín Fierro, sino que es alguien con quien exponemos la propia vida, abiertos a la acción del Espíritu, para que el Señor nos indique qué camino seguir para nuestro crecimiento. Y cabe aclarar que el acompañamiento dentro de la comunidad es un carisma, el carisma de acompañarnos. Claro. Bueno, ¿qué les parece si como para cerrar este programa hacemos una breve oración y bueno, le damos gracias al Señor por compartir Él su amor incondicional con nosotros y por hacernos crecer? Bendito seas, Espíritu Santo, por este compartir, por permitirnos estar en tu presencia constantemente, porque en ti vivimos, nos movemos y existimos. Te queremos pedir que renueves constantemente en nosotros esta presencia tuya, que renueves el corazón de cada joven, de cada persona, que se sientan hijos de Dios. Y queremos pedirte, Señor, que fortalezcas a tantos jóvenes que están dudando en su interior, qué camino seguir, que escuchan tu voz y no saben discernirla bien. Te queremos pedir, Señor, que los fortalezcas para que ellos puedan decirte sí, porque seguirte es hermoso, Señor. Amén, Señor. Te damos gracias entonces por este momento que nos hiciste vivir y te pedimos que tu gracia nos asista, nos acompañe y nos ayude a llevar a buen término todos esos propósitos que suscitaste en nuestro corazón. Y bueno, que a través del corazón inmaculado de María puedas bendecir a Sergio, a Clary, agradeciendo su presencia aquí, y a todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para todos.